Así que le voy a invitar a usted que me acompañe en esta mañana a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, desde el verso 21 en adelante. Ven. Cuando esté allí, me hace una seña, manito arriba, haga algo para que me dé cuenta. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, a partir del verso 21, de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, que es el verso que nos ocupa hoy, es uno de los versos importantes. Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita, Señor. Nos bendices a través de ella, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos en este lugar, a la que tú vas a transmitir tu enseñanza. Úsame en esta mañana como ese ayo para guiar a tu pueblo, Señor, hacia lo que tú quieres en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Regálame un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? ¿Cómo lo llamó? Jesús le dijo: apártate de mí, ¿qué? O quítate de mí, Satanás. Pero no mire al lado, que no es para el hermano que tiene al lado, sino para Satanás. Amén. Hoy voy a estar compartiendo con la iglesia. Quiero compartir la razón o una de las razones por las que Jesús llama a Pedro Satanás. Amén. Esa va a ser nuestra enseñanza y quiero a partir de allí compartir con cada uno de ustedes algo que Dios puso en mi corazón. Para comprender un poco, quiero invitarlo a que vaya a leer conmigo Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer la tentación de Jesús. El versículo 1 del capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adoran. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete, Satanás. Amén. Hay algo importante que nosotros debemos entender esta mañana. Y es que Satanás, si usted nota el texto, viene hablando de que Jesús está enfrentándose a un ente que en el texto es llamado diablo, ¿sí o no? Pero cuando llegamos al verso, leímos el verso 10, dice, entonces Jesús le dijo que vete, Satanás. Está hablando con el diablo o con Satanás. ¿Aló? ¿Con quién? ¿Con el diablo o con Satanás? Y es importante entender esta mañana que Satanás en sí no es el nombre propio de una persona, sino más bien es como un título que denomina algo. Es como más o menos el estilo de presidente, faraón, rey. Si me entender, es como para denominar las características o el obrar de algo o de alguien. No necesariamente tiene que ser un demonio, un espíritu para llamarse Satanás. Por eso es que usted va a ver a Jesús diciéndole a Pedro, apártate de mí como Satanás. Pero vemos en Mateo 4 que Jesús le dice al diablo, Satanás. Entonces, ¿Pedro era un diablo, era un espíritu, era un demonio o era un qué? Sí, me está agarrando la idea, ¿no? Sí. Entonces, hay algo muy importante, que es ahí donde quiero comenzar a desarrollar la enseñanza. Jesús llama a Pedro Satanás porque al igual que el diablo o Satanás de Mateo capítulo 4, Pedro y Satanás quieren hacer lo mismo con Jesús. ¿Aló? Los dos están tratando de hacer lo mismo con Jesús. En el contexto de Mateo capítulo 16, antes del verso 23, Jesús le había dicho a Pedro que Pedro le dijo, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, es mi Padre que está en los cielos, porque Jesús le había dicho, le había dicho a Jesús que él era el Cristo por revelación de Dios. Entonces, Jesús cuando identifica que es el momento, porque el Padre lo ha revelado, entonces, ¿qué hace Jesús? Le comienza a compartir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer en manos de los principales sacerdotes, que era la casta, la nata, de los escribas, de los fariseos, y ser muerto por ellos y resucitar al tercer día para cumplir la misión de Dios. Pero cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, Pedro, como estaba con la unción divina, Pedro, como Jesús le había dicho anterior, que él era el que Dios le daba la revelación, entonces, ¿qué hace Pedro? Dice, lo llama aparte y le dice, Señora, dice el texto que usted leyó conmigo, que comenzó a reconvenir, o sea, comenzó a refutar lo que Jesús le estaba diciendo, o sea, ¿qué te pasa, maestro? ¿Cómo es posible que tú, siendo el Cristo, tengas que pasar por todo este proceso? Entonces comenzó a refutarle, y ahí es donde Jesús, me imagino que Jesús lo queda mirando, escuchando, observando, y le dice, apártate o vete de mí, ¿quién? Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se está uniendo al propósito o al plan que Dios tiene con Jesús, o que quiere que Jesús cumpla en la tierra. Y en Mateo capítulo 4, estoy dando el contexto, Mateo capítulo 4, nos dice a nosotros que Jesús, un poquitico, dame devolverme un poco. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿me escuchan bien? Ya, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús? Por el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿A dónde? Al desierto, para ayunar para 40 días, 40 noches y ser tentado por el diablo. O sea, lo que Jesús
está haciendo en el desierto, lo que está Jesús padeciendo en el desierto es la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? Sí me están agarrando hoy. La voluntad de Dios. La muerte de Jesús en la cruz es voluntad de quién? El sufrimiento de Jesús en la cruz es voluntad de quién? El dolor que iba a padecer Jesús era voluntad de quién? De Dios. Entonces cuando Jesús está en el desierto, se aparece un ente llamado diablo y va y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos días llevaba Jesús sin comer o ayunando? Dice que 40 días y 40 noches. Tenía hambre. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cuántos duran 4 días en ayuno? Mi esposa me dice que una vez ayunó medio día. Entonces, para Jesús no era fácil. Entonces Jesús está allá en el desierto, padeciendo, cumpliendo, sufriendo y soportando lo que es voluntad de Dios, lo que Dios le ha puesto que él pase, y aparece Satanás. Y si usted nota, Satanás lo primero que quiso quitarle a Jesús fue el hambre. Di que se conviertan estas piedras en pan. Deja de estar pasando necesidad, deja de estar pasando hambre, deja de estar sufriendo. Número 2 dice que lo llevó a las santas, al pináculo del templo, si no estoy mal, y le dijo que se echara de ahí abajo y que escrito estaba que sus ángeles mandaría cerca de él para que, o sea, en buenas palabras, para que no le permitieran padecer o ser muerto de allá arriba, y eso tiene sus connotaciones. Después lo lleva a la santa ciudad y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay algo muy interesante aquí, y es que Satanás, o el diablo con el que Jesús se está enfrentando, el Satanás que Jesús se está enfrentando en Mateo 4, está haciendo algo muy sutil. Todo lo que Satanás le ofrece a Jesús era lo que Jesús iba a recuperar, que venía a recuperar de parte del cielo o de parte de Dios. Pero para poderlo recuperar bajo el diseño y la voluntad de Dios, él tenía que pasar por algo, y era pasar por la cruz. Él tenía que soportar la cruz, él tenía que sufrir la cruz para poder recuperar los reinos del mundo, para poder recuperar el control que Adán perdió en el Edén. No sé si me está siguiendo. Y hay algo ahí en Mateo capítulo 4. Hay algo ahí en Mateo capítulo 4, y es que Satanás, lo que quería Jesús cuando está en el desierto, lo que Satanás quiere hacer con Jesús es evitarle o quitarle el sufrimiento que Jesús está padeciendo bajo la voluntad de Dios. Lo que Satanás quiso hacer allá cuando aparece en Mateo capítulo 4 es de que Jesús no siga aguantando hambre, no siga ayunando, no siga pasando trabajo. Eso es lo primero que quiere hacer. Después le dice, yo te voy a dar esto, pero no, o sea, no es necesario que pases por la cruz. O sea, no es necesario que sufras. ¿Para qué vas a sufrir? Nomás te postras, me adora, y eso lo vas a tener. Yo te lo entrego. Así de sencillo va a ser. No es necesario que tú quieres que la gente te siga y mire tu poder. Pues si quieres gobernar o tener potestad sobre la gente, no es necesario que padezcas tanto. Si no, tírate de aquí y mira, él va a mandar a sus ángeles. La gente te va a ver en esta acción, y la gente, ¿qué va a hacer? Te va a seguir. No es necesario pasar por esa cruz, no es necesario sufrir ese dolor, no es necesario pasar por todo esto para obtenerlo. Hay formas o hay maneras más fáciles de conseguirlo. ¿Qué oferta, sí o no? Aló, no sé si me está siguiendo. Hay manera más fácil de obtener esto que tú quieres o que vienes a obtener. Entonces, lo que Satanás está haciendo en sí es querer que Jesús se gane todo eso o obtenga todo eso, pero por debajo de la mesa, como estamos acostumbrados a ver en nuestros países, en nuestro gobierno. O sea, que se pase agacha, que haga, decíamos hace mucho tiempo cuando yo estaba estudiando, decíamos que haga chancuco, que haga sus cosas raras allí. Eso es lo que está diciéndole Satanás a Jesús. Entonces, cuando usted va donde Mateo capítulo 16, se va a notar que cuando Jesús comienza a contarle a Pedro, todo
lo que le va a acontecer, todo lo que le toca padecer, todo lo que le toca sufrir. Entonces, ¿qué hace Pedro cuando escucha que Jesús le toca padecer mucho? Dice el texto, me toca padecer mucho en manos de los principales sacerdotes, en manos de los escribas, de los fariseos, en manos de todos ellos, morir y resucitar al tercer día. Entonces, allí es donde Pedro entra y le dice a Jesús, nada de esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo. O sea, que eso que tú me estás acabando de decir, eso no te vaya a acontecer a ti porque tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Cómo te va a pasar esto? Si usted nota, tanto Satanás o el diablo en Mateo capítulo 4 como Pedro en el capítulo 16 de Mateo, los dos querían hacer lo mismo con Jesús. Los dos querían hacer lo mismo con Jesús. ¿Qué era lo que querían hacer? Que Jesús obtuviera la bendición de Dios, que Jesús cumpliera con el propósito, que Jesús cumpliera con la asignación divina, que Jesús recuperara el mundo, ganara todo, pero que no pasara por la cruz, que no sufriera el oprobio de la cruz, que no sufriera el dolor que le traía la cruz. O sea, los dos querían, en una palabra, en síntesis, tanto Satanás o el diablo en Mateo capítulo 4 como Pedro en Mateo capítulo 16, lo que querían era evitarle a Jesús una sola cosa, el sufrimiento. Aló, yo sé que hoy no van a ver. A los dos querían evitarle a Jesús el sufrimiento. Y a los dos Jesús, ¿qué les dice? Cuando le quieren evitar el sufrimiento, apártense de mí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que Jesús iba a padecer en la cruz era parte del diseño divino, estaba incluido en el paquete de salvación. O sea, el sufrimiento, Jesús podía hacer todo, pero si no sufría lo que tenía que sufrir para recuperar al mundo, para salvar al mundo, no iba a ser tan eficaz delante de Dios, porque en el diseño, cuando se hizo el plano de salvación, el sufrimiento se incluyó allí para Jesús. Entonces, si Jesús quería hacer la voluntad de Dios, le tocaba padecer por hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento estaba incluido en el diseño. El dolor estaba incluido en eso, en el diseño divino. El dolor, la cruz, estaba incluida en el diseño divino. Por eso Jesús a los dos les dice, apártense de mí. ¿Por qué? Que lo que ustedes me quieren hacer no es lo que Dios quiere. Aló. Aló. El sufrimiento estaba ¿qué? Estaba incluido en el diseño. Y este evangelio no se predica. Aló. Este evangelio no se predica. De este no se habla. Hoy somos muy románticos. Pero el sufrimiento está incluido en el paquete. Usted no puede mostrar ningún personaje bíblico que tuvo éxito sin haber pasado por un proceso. El proceso era parte del diseño divino. La Biblia me dice a mí, no es la suya, pero la Biblia que yo leo me dice que Cristo, ¿quién? Cristo por lo que padeció, por lo que ¿qué? Aprendió la obediencia. Vea, hay algo que no le enseña ni el pastor Francisco en Setán. Hay algo que no se enseña a ningún predicador ni las grandes universidades teológicas, que solo te lo va a enseñar el sufrimiento que viene de parte de Dios. Hay algo en el sufrimiento, hay una enseñanza tan impresionante que solo se aprende cuando está padeciendo algo. Hay una enseñanza que solo se aprende cuando usted vive en sufrimiento. Si no, no la puede, eso no se aprende con instituto, no se aprende con nada de eso. Es el sufrimiento que Dios quiere que usted y yo atravesemos. Porque el sufrimiento hace parte de la vida del creyente. Un fuerte aplauso al Señor para visualizar. Déjame un fuerte aplauso. Esto nos gusta mucho, ¿sí o no? Sabe feo, pero es la realidad. El sufrimiento hace parte del diseño divino. Quien no tenga sufrimiento, el joven rico vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué bien haré para dejar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos, todo eso lo he cumplido. Haz esto, todo eso lo he hecho. Ya. Tú quieres ser salvo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo puso a pasar trabajo. Lo puso a sufrir también. Aquí nadie se salva. Nadie. Aquí no me venga a decir nadie que va a ir al cielo que no tenga que pasar por el proceso.
Lo único que Pablo nos da un poquito de ánimo, nos dice que el sufrimiento en el Señor no es en vano. Pero de que hay sufrimiento, ni a Jesús, escucha, el Padre ni a Jesús se lo habitó, ni a Jesús, que era su hijo, su unigénito. Imagínese a Sergio. Imagínese, el sufrimiento hace parte. Usted, no es que estoy pasando por un momento difícil, hace parte de lo que Dios tiene preparado para ti. Escúcheme, la Biblia dice que Jesús, por el gozo puesto que estaba delante de él, soportó la cruz. Hebreos 12:2 dice, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, por lo cual se sentó, dice el texto, a la diestra de Dios. Y Dios le dijo, en una ocasión dice que Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó, pero lo exaltó después de que del sufrimiento. Del sufrimiento. Hay algo que solo te va a enseñar el padecimiento. Pastor donde yo me congregaba en Colombia hace poco perdió a la esposa y él decía que lo que no se lo había enseñado nada, ni los 30 y algo de ministerio que tiene, se los enseñó el Señor frente del féretro de su esposa. Porque el sufrimiento tiene una enseñanza divina. Así que tenga mucho cuidado con Satanás. ¿Aló? Tenga mucho cuidado ¿con quién? Con Satanás. ¿Quién es Satanás en este contexto? ¿Aló? Ayúdame a predicar hoy. Satanás en este contexto representa todo aquello o todo aquel que te quiere evitar el padecimiento que Dios estableció que sufrieras o que padecieras. Por eso cuando Jesús le corta la oreja a Marco, le dice Jesús una palabra, el vaso, la copa que el Padre me dio, no la he de beber. Nosotros somos buenos para evitar las cosas, no es de Dios. Hay cosas que hasta que nosotros, vean, yo hace mucho tiempo, Dios me ha dado en muchas ocasiones me ha dado la oportunidad de mejorar mi economía. Y mucho tiempo estuve intentando y me llegaban las oportunidades de la bonanza. ¿Yo qué hacía? Como llegaba, me lo gastaba. Como llegaba el dinero, lo gastaba. Como llegaba, lo gastaba. Y por eso padecí muchas cosas, muchos sufrimientos, deuda, que lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es tener deuda. Para mí no. ¿Sabe cuándo comencé a dejar de estar padeciendo ese proceso? Cuando aprendí a administrar un poco mejor el dinero. Pero si yo le contara las cosas que pasamos, yo aquí en Chile en una ocasión estuve tan enfermo, que no tenía 1,000 pesos para irme a comprar una pastilla a la droguería. Por la mala administración. Y yo me ganaba, aquí en Chile, me ganaba semanalmente 180,000 pesos o 200,000 pesos. Me lo ganaba. Y en esa ocasión no tenía 1,000 pesos para ir a comprar una pastilla. Y hasta que no aprendí, estoy aprendiendo y ahora me cuesta un poco más gastarme el dinero, pero no me lo gastaba. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Que hay algo que solo te va a enseñar el padecimiento. No debe estarlo evitando tanto. Hace parte del proceso. Amén. En Mateo capítulo 13, perdón, vamos un momentico a Génesis capítulo 3. Y ya llevamos Mateo capítulo 13. Para que usted mire lo que Satanás hizo en el huerto del Edén. O la serpiente, pues.
Dice el texto, si usted lee Génesis capítulo 3, se da cuenta que Dios había dado en el capítulo 2 una orden, un mandamiento, y era que podían comer de todos los árboles, menos del árbol del que estaba en medio del huerto, el conocimiento del bien y del mal. En el capítulo 3 aparece la serpiente. Y si usted quiere lo lee todo en su casa para que avancemos un poco más. En el capítulo 3 aparece la serpiente. Y si usted observa el texto, la serpiente lo único que hizo con estos personajes que Dios había puesto allí, con Adán y Eva, lo único que la serpiente hizo fue quitarles el sufrimiento que ellos tenían en el huerto del Edén. ¿Por qué? En el huerto del Edén todo era perfecto. Todo estaba bueno, todo estaba bien, pero había algo, y era que ellos podían disfrutar de todo menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese era el problema que ellos tenían. Eso era lo que tenían que padecer. Para estar en el mundo tenían que pagar el precio. ¿Y cuál era el precio? Que no iban a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Coman de todo, menos de ese. Porque era algo que ellos querían hacer. Les tocaba todos los días ver ese. Usted se imagina todos los días ver un árbol y no poder disfrutar de él, aunque no sepa bien. Pero ellos tenían que sufrir para estar allí disfrutando de todo lo que tenía Dios para ellos en el Génesis. Ellos tenían que sufrir el no comer de ese árbol. Tenían. Es como cuando usted se casa. ¿Dónde está el hermano? Hermana, mira, no voy a decir eso. Y cuando uno se casa, y eso fue uno de los problemas que vino en Génesis capítulo 6, porque cuando un hombre o una mujer se casa, está escogiendo una persona y tiene miles alrededor. Y ese tiene que sufrir para poder estar con esa persona, tiene que sufrir el no poder escoger a ninguna más, aunque le parezcan bonitas, porque no me vaya a decir que no le ha parecido una persona más bonita, no le ha parecido un hombre más bonito al lado que el maestro. ¿Sí me va a entender? Pero ese era el precio que había que pagar. Al principio había un precio que pagar. En Génesis capítulo 6 no. Te dice el texto que todo el mundo tomaba la mujer que quería. Y si usted nota, menos Noé. Noé y su familia tenían cada uno su esposa. Dice que a la arca entró Noé y su mujer. Ellos pagaban un precio. Los de Génesis capítulo 6 no, eso escogían mujeres. No estaban pagando un precio. Y eso es lo mismo que pasó en Génesis 3. Tenían todos los demás árboles, menos no podían comer del que estaba en medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el precio que tenían que pagar. Entonces entra la serpiente a Génesis capítulo 3, ¿qué hace? Entró sutilmente, ¿y qué hizo? Les quitó el sufrimiento. Ustedes piensan que Dios les dice no es así. Coman, dejen de estar pasando trabajo, dejen de estar sufriendo. Ustedes pueden disfrutar su vida. El evangelio es así. Hay muchas cosas que usted quisiera allá afuera hacer. Hay muchas cosas que le llaman la atención, pero el Señor le dice, si quieren vivir de acuerdo a mi voluntad y disfrutar de mi presencia y ir al cielo un día, tienes que ¿qué? Que no comer del conocimiento del bien y del mal. Que no disfrutar de todo. Allí hay muchos deleites. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero para hacer la voluntad de Dios hay que padecer de todo, de todas esas cosas. Hay que sufrir por no estar con ella. Yo sé que usted está batallando con cosas. Aló, ¿me está siguiendo esta mañana o no? Ya quedé dormido. El sufrimiento hace parte del diseño divino, hace parte de la voluntad de Dios. Entonces, en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En el verso 24. Dice el texto,
Y les refirió, el verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. Y se fue, sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranque también con él el trigo. En Juan capítulo 11 dice que Lázaro muere y viene Jesús después de 4 días. Y la gente cuando ve a Jesús y a toda la familia, dice que los judíos que estaban allí dicen una frase muy, muy importante y ellos dicen, este que sana a los enfermos no pudo evitar o no evitó que Lázaro muriera también. En buenas palabras, este que hace estas cosas, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera? Y si usted nota, si Jesús no evita la muerte de Lázaro, ¿por qué era necesaria? Porque si Jesús le evitaba la muerte a Lázaro, juntamente con la muerte de Lázaro, iba a evitar la resurrección de Lázaro. Y en el capítulo 12 dice que la gente ya no iba solo por ver a Jesús, sino por ver también a Lázaro, al cual Jesús había resucitado. Si el Padre le evitaba a Jesús la cruz, juntamente con la cruz, le estaba evitando la gloria que venía después de la cruz. Lo que estoy tratando de decir es que Dios no te va a evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento, es una dualidad. Si juntamente con el sufrimiento viene algo, hay un paquete, hay algo metido, escondido en el sufrimiento. El sufrimiento es parecido al trigo y a la cizaña. Cuando dice que el texto que cuando él siembra trigo, viene alguien y siembra cizaña. A la hora de cuando ya crecen, dice el texto que los siervos cuando vieron la cizaña, ¿qué quisieron hacer? Quisieron arrancar la cizaña. Y dice el texto que el padre de familia les dijo que no la arrancara. La sencilla razón, porque al arrancar la cizaña, podían arrancar también ¿qué? El trigo. A veces Dios no evita cosas en nuestras vidas porque si las evita, al evitar esas cosas malas, esos momentos tristes, esos momentos dolorosos, esos momentos que nos hacen llorar, esos momentos que no nos dejan tranquilos, si los evita, te está evitando juntamente con esos procesos duros, eso que Dios tiene preparado para ti, junto con el sufrimiento, te está evitando la gloria que Dios tiene después de ello. No sé si me estoy explicando. El sufrimiento es necesario para lo que Dios tiene para ti. El sufrimiento te prepara para lo que Dios tiene adelante. El sufrimiento es como la antesala de lo glorioso que Dios tiene para alguien. No sé si me estoy explicando. Si no hay enfermedad, no hay salud. Contaban una historia que una vez un hombre fue a una tienda y compró unos zapatos 2 tallas menos de la que él calzaba. Es como Sergio ir a la tienda y comprar unos zapatos 40, de una talla 40. No me miren los pies. El que los mira ya pico. Y dice que se los puso todo el día y era una persona que trabajaba en el banco y le tocó estar de pie. Y dice que estuvo todo el día con esos pies, salió con los dedos, imagínense, 2 tallas menos. No podía caminar, el dueño de la tienda no le quería vender los zapatos. Pero dice que se fue al banco y todo el día trabajó. Y cuando llegaron las 4 de la tarde comenzaron a salirse de las lágrimas del dolor.
y le pregunta a una compañera que él, ¿por qué estaba llorando? Y él le dice, por los zapatos. Y la compañera le dice, ¿cómo así? Sí, le dice, por los zapatos, es que son 2 tallas menos. Y la compañera le dijo, ¿cómo así tú? ¿Por qué? No digo la palabra porque vas a comprar unos zapatos 2 tallas menos. ¿Cuántos aquí han andado alguna vez con unos zapatos nuevos o a que le aprietan a uno los dedos, hermano? No sé por qué los zapatos nuevos son así. Aprietan. Y dice él, le dijo a su compañera, yo compré estos zapatos 2 tallas menos porque llevo mucho tiempo que no sé qué es sentir gozo, que no sé qué es sentir alegría. Y yo estoy padeciendo este sufrimiento. ¿Sabe por qué lo estoy padeciendo? Porque yo sé que cuando llegue a mi casa y me quite estos zapatos, después de haberme quitado estos zapatos, no saben la sensación tan rica que yo voy a sentir. Amén. No sé si me estoy explicando. Un fuerte aplauso al Señor. A veces los zapatos que Dios nos pone son 2 tallas menos, pero cuando usted se los quite, cuando pase este proceso, cuando pase de lo que está pasando, de lo que está atravesando hoy, usted va a ver cómo se va a sentir. No sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana. El sufrimiento hace parte del proceso. Ojo con los satanás que quieren arrancar la cizaña. A veces nosotros nos convertimos para las personas en Satanás, o hay personas que se convierten en Satanás para nosotros, que nos quieren evitar el padecimiento, que nos quieren evitar el sufrimiento. Ojo con eso. Mateo capítulo 7 dice que Jesús les dijo a unas personas, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si usted lee el texto, ¿cuál era la maldad que esa gente hacía? Dice que echaban fuera demonios, que profetizaban, que sanaban enfermos y hacían milagros. Y si usted dice, esto es hacer maldad, ¿no se supone que esto es lo que nosotros tenemos que hacer? Sí, pero a veces yo creo y tengo la teoría de que hay demonios en la vida de personas que Dios mismo los pone. Hay procesos en la vida de personas que Dios mismo las coloca. Y si usted no tiene discernimiento y va a orar por una persona, hay personas que están pasando sufrimientos, procesos difíciles porque Dios los puso. Aló. Hay cosas que Dios las pone. Y si usted no tiene la dirección de Dios, no tiene el discernimiento para ayudar a alguien que tener discernimiento. Porque hay procesos que Dios los ha puesto. Y si usted no está conectado con el cielo, usted lo que se puede estar volviendo en un hacedor de maldad, en un enemigo de Dios. Porque el que quiere oponerse a la voluntad de Dios es Satanás. Aló. Hasta allí va buena la predica, serio, pero la dañaste. Hay procesos, a veces hay cosas que son dolorosas. Pedro no le quiere evitar a Jesús la cruz, no se la quiere evitar por malo. Pedro ama a Jesús. Es un maestro. Él se la quiere evitar porque él no quiere que sufra, él no quiere que padezca. Pero hay gente que no aprende hasta que no padezca. Hay gente que no lo aprende. Y discúlpeme contar otra reflexión. Me enseña que estoy en la hora. Ya, listo. Cuento esto y concluyo. Dice que en una ocasión iba pasando un señor por una casa y había un perro que aullaba y gritaba y lloraba. Y de repente el señor va pasando y se devuelve. Y escucha al pobre perrito que está acostado, aullando, llorando. Y se devuelve y le dice al dueño, al amo del perro, porque el amo estaba acostado en una hamaca, tranquilo, relajado, escuchando al perrito llorar. Y él le dijo, usted es un hombre malo. Usted no le da pesar por el pobre animalito que está llorando. El amo lo queda mirando y le dice, ese perrito que está allí, ese perro lo que es un perro perezoso, flojo, malo. ¿Por qué? Porque ese perro que está allí está acostado, echado, sobre una puntilla. Y lo que está haciendo aullar al perrito, una puntilla, un clavo, no sé si lo tienen claro, listo. Sobre una puntilla, y lo que lo está haciendo aullar es el dolor que él siente por la puntilla que tiene incrustada en su costado.
Pero lo que pasa es que el dolor de la puntilla no es lo suficiente para él levantarse. A él sí le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para hacerlo levantar. Entonces hay gente que está acostado sobre puntilla y tiene que estar allí hasta que sea el momento necesario, que la puntilla se entierre lo suficiente y él pueda decir, yo me voy a levantar porque no soporto más. Aló. Entonces a veces nosotros queremos quitarle las puntillas a la gente que Dios le ha puesto. Y cuando le quitamos la puntillita que Dios ha puesto a las personas, nosotros nos estamos colocando en problemas. Nos estamos metiendo en problemas con Dios. Nos estamos volviendo unos ¿qué? Unos Satanás. Amén. Unos Satanás. Porque a veces nosotros queremos ser, mi esposa me dice, no se convierta o no quiera ser usted más que Dios. A veces nosotros creemos que somos dioses. No, hay gente que Dios no le ayuda hasta que no le pide ayuda. A veces la gente ni siquiera le pide a usted que lo ayude y usted ya quiere ayudarlo. Hay gente que es así, después que usted le ayuda, usted dice la gente, yo no le pedí que me ayudara. ¿Sí o no? Y es contradictorio a lo que nosotros hemos aprendido en el Evangelio. Pero ojo con eso, porque si usted puede estar convirtiendo en un Satanás. Los discípulos antes de orar por alguien oraban primero a Dios. Oraban primero a Dios. Porque a veces nosotros, por buena gente, queremos arrancar la cizaña al trigo que Dios ha sembrado en la persona. Y hay trigos que no crecen si no es con su cizaña al lado. No lo arranque, deje que la cizaña es necesaria. Déjela allí que la cizaña es necesaria. El dolor, el sufrimiento, en ocasiones es necesario para lo que Dios quiere hacer en ti. Para lo que Dios quiere hacer en mí. Dios les bendiga.